Gracias por acompañarnos a esta segunda parte de la conferencia del patrimonio cultural en torno al agua en el estado de Hidalgo. Continuamos analizando el complejo hidráulico de Tepeapulco. En los otros dos costados hay 4 salidas de agua por muro en forma de cabezas de león que derraman el agua en estanques rectangulares. Esta también es una obra tequitqui muy notable. La parte superior de la esquina noreste presenta también 2 surtidores de agua antropomorfos que conducen el agua a unas pequeñas piletas de piedra y de ahí escurre por gravedad a los estanques antes mencionados. A lo largo de la cornisa superior que rodea a la caja hay una leyenda labrada limitada por 2 cordones franciscanos en lengua náhuatl que reza lo siguiente. Cito: Llegó por agua la fe verdadera, el inmaculado verdadero Dios. Era emperador de España el Tlatoani Carlos V y arquivisorrey don Antonio de Mendoza. Aquí en Tepeapulco era gobernador don Diego y dispusieron las 3 aguas su comunidad para la gente de Tepeapulco y el cultivo de las tierras patrimoniales. En la esquina noreste se alza una pequeña torre de apariencia mudéjar, en cuyo interior se alberga un estanque que recibe el caudal del acueducto y lo distribuye a los conductos inferiores. Un pasillo cubierto y un patio están adyacentes a la caja por su lado norte y oriente. La función del pasillo es acceder a unos registros junto a las salidas de agua. 2 contrafuertes enmarcan 2 estanques y la escalinata de cantería al poniente. El conjunto se completa con un espejo de agua, el cual abastece unos lavaderos al norte y sur del mismo. Dicho espejo de agua tiene al centro una estatua reciente que representa a un fraile franciscano. Una cisterna se alimentaba del acueducto en el interior de la llamada Casa de Cortés frente al convento. Aquella tiene un abrevadero para animales, un depósito para sacar agua y una pileta para uso doméstico. El valor del monumento aumenta considerablemente porque, a pesar de los años, aún era utilizado por el pueblo. El acueducto de El Cerezo a Pachuca, promovido por los franciscanos descalzos de esta última población desde el año 1611, con interesantes tramos como los arcos de Camelia y el arco de San Juan, de la Media Naranja a San Francisco, es otro patrimonio hidráulico bastante abandonado. Igualmente, es muy importante el legado material producido por las poblaciones indígenas en torno al aprovechamiento del agua, piletas utilizadas como lavaderos comunitarios, como en este caso de la Sierra Alta. Han sido importantes espacios de convivencia social que han mitigado las penurias ancestrales por obtener agua para la subsistencia cotidiana. En Mezquititlán aún se conservaba otra pileta, al igual que en Sabino Grande, en Huichapan, junto con lavaderos comunitarios. El sentido social de estos lavaderos populares fue retomado para las áreas cercanas a calpanerías en las haciendas,
como es este caso de San Lorenzo. Varios de estos sistemas de abastecimiento y distribución fueron obsoletos con la introducción de redes de agua potable en la etapa contemporánea. En torno al agua hay objetos utilitarios cotidianos de gran importancia para las economías rurales, como una trampa para peces llamada poxtera, tejida con la palmera del coyol, formando tiras de otate amarradas con hilo cáñamo, en algunos casos, y la trampa se logra gracias a un ingenioso cono. Es muy interesante que una forma muy similar de trampa se desarrolla ancestralmente en otras latitudes del planeta. Este es un cartel de la Secretaría de Cultura con una ilustración al respecto. Para la Sierra Gorda hidalguense, la pileta y abrevadero de Vicente Guerrero en Pacula es una interesante muestra de una obra utilitaria que ha perdurado al paso del tiempo y, como algunas de las que hemos reseñado, aún sirve a la población. El abastecimiento del agua se realiza gracias a 4 pozos cuyos brocales se ubican en la plaza principal del pueblo, situada en un nivel superior con respecto a las piletas. La construcción es de mampostería, tepetate y piedra caliza con enjarre de cal. Se compone de 4 estanques rectangulares de dimensión variable, limitados por un murete y una barda de piedra, y cuenta con un andador empedrado que les da acceso y a su vez los divide de un amplio estanque. Este, con una profundidad de más de 2 metros, es alimentado a través de un caño subterráneo. Otro similar vierte el agua a una de las piletas centrales por un canal de piedra. Orificios de derrame intercomunican a las piletas, las que al seguir la conformación del terreno están asentadas en varios niveles. Una hornacina ubicada en un murete más elevado contiene en su base una tosca placa de piedra con un irregular esgrafiado que reza lo siguiente. Cito: Ora pro nobis. Se acabó esta pila el día 6 de mayo del año de 1801. Ya tenemos la mesa puesta. La técnica constructiva que logró aprovechar el vital líquido fue enlazada con la ingenuidad de la poesía popular en este caso. Una relación muy cercana la han constituido el agua y las haciendas en territorio hidalguense. Son variadas las soluciones empleadas para el aprovechamiento del líquido. Para las haciendas de beneficio de minerales, apuntaré solo un aspecto técnico relatado por Antonio de Ulloa en su descripción de una parte de Nueva España, refiriéndose a las haciendas de beneficio del conde de Regla, entre ellas San Miguel y Santa María Regla. Cito: tienen estas haciendas una ventaja muy particular, y es la mediación de un río o arroyo crecido que corre con bastante pendiente, y por este medio se facilitan las operaciones del beneficio, pues el agua hace mover las máquinas de todas especies, martinetes para mover los metales, fuelles para los hornos de fundición y dar las necesarias para las lavas y demás operaciones, con lo cual se excusa todo el gasto que causa el cuantioso número de ganado mular que es indispensable en los minerales que carecen de agua. Hasta aquí
Antonio de Ulloa para el siglo XVIII. En haciendas agrícolas y ganaderas hay varios ejemplos dignos de atención. El acueducto de San José a Coculco, en Atotonilco de Tula, abastecía a la hacienda de Tlahuelilpan y funcionaba todavía a principios del siglo XX. En el casco de Bojay Grande destaca un gran aljibe de altos muros de piedra de planta ovalada, con más de 15 metros de profundidad. En el mismo municipio de Atitalaquia, en la colonia de Endó, la antigua hacienda de San Miguel Chingú contiene lavaderos y una cisterna. Esta funcionaba captando el agua de lluvia y tiene un interesante sistema de canalización de agua con resumidero y salida de agua excedente. Esta cisterna alimentaba a unos bebederos adjuntos. Es curioso que la etimología de Atitalaquia no remita a entrada de agua, resumidero o lugar donde el agua se resume. En la presa que abastecía las necesidades de la hacienda del Marqués, en Chapantongo, se alza una torre de medición de nivel en su presa, lo cual podría conseguirse con una simple baliza, pero se sustituyó, en este caso, por toda una estructura, lo cual habla de la magnitud del esfuerzo desplegado. Se revela la antigüedad de otra presa, la de Tepeitic, en Mixquiahuala, datándose en la época virreinal. La presa Francisco I. Madero en Huichapan también posee valores estéticos. El jagüey de la hacienda de Temoaya tiene una interesante torre con un mecanismo con una flecha y rueda que se movía mediante aire y servía como bomba para transportar el agua del jagüey y que se encontraba a un nivel más bajo hacia el casco de la hacienda. Un artificio parecido es el llamado aparato, el cual abastecía a la hacienda de San Javier en la cuenca de México. Ambos ejemplos a manera de sifones hidráulicos. Como otras construcciones humanas, hay una compulsión por dejar una impronta, un sello, o por lo menos la fecha de la obra. Es el caso del aljibe de Chimalpa o la fuente de Tepechichilco, esta con la fecha diciembre 8 de 1896. Destaca también el aljibe y alambique de la hacienda de la Trinidad, alimentado por un sistema de depósitos de agua con canales y compuertas de ladrillo. Se empleó también el chalnene sobre cimentación de mampostería. El chalnene es un material de construcción de piedra arenisca propio de la comarca de Zempoala. Un antiguo sistema de aljibes en la hacienda de Malpaís, propiedad de los franciscanos, forma parte de un interesante sistema hidráulico y seguramente construido por esta misma orden. Y se empleó un acueducto que corre frente a la fachada principal de la capilla y de la hacienda. El sistema de aljibes y acueducto conduce a un gran depósito con muros de mampostería aplanados parcialmente con mezcla. En parte, estos muros reducen su altura debido al desnivel del terreno. Se encuentra parcialmente en la ladera de un cerro. Los muros de limitación están abaulados.
En un tiempo el depósito, ya seco, fue utilizado como corral de ganado. Cuenta con una escalera que conduce al interior de peldaños de piedra negra. La hacienda de Chilaco en Mestitlán también posee interesantes aljibes cercados perfectamente por altos muros. Para San Antonio Tochac, en el actual municipio de Apan, en su jardín posterior, hay dos especies de pilas techadas con una cupulilla, parte de la instalación hidráulica. Una de estas cúpulas tenía un mecanismo con engranes, el cual bombeaba el agua hacia afuera, donde se ubicaba la calpanería. Otros aljibes interesantes son los de la hacienda de Paula, Tepechichilco o Santa Rita. Los puentes también se han considerado como parte del patrimonio hidráulico, al salvar ríos y arroyos. El puente de la otra banda, en Izmiquilpan, por ejemplo, es una estructura de mampostería y cantería de 110 metros de largo por 5 de ancho. La obra, concluida en 1655, bajo las órdenes del capitán Miguel de Cuevas y Dávalos, cuenta con 4 arcos sostenidos por gruesos contrafuertes piramidales. El arco principal se alza a 9 metros sobre el nivel normal de la corriente. Los muretes o pasamanos superiores han sido encalados y las demás caras están sin cubrir. En su inicio oriente tiene 2 pequeños nichos laterales, formados por unas columnillas dóricas que sostienen una cornisa, rematando con un frontón que al centro tiene un relieve representando un rostro felino. El plano de un puente de Simapán, concluido el 25 de mayo de 1794, está resguardado ahora por el Archivo General de la Nación. Digno de hacer notar también es el puente sobre el río Chinameca, municipio de Xochicuatlán, Hidalgo. Se trata de un puente de piedra en el antiguo camino Tianguistengo-Xochicuatlán, anteriormente carretera federal, por el año 1965. Este camino, en 1971, pasó por el pueblo de Nonualco. Con un solo arco, que en su punto más alto alcanza los 10 metros, es una obra poderosa y robusta. El tramo del arroyo superior es rectilíneo en su mayor parte, limitándose por un pretil bajo. En el centro hay restos de un hueco, seguramente para alojar una placa informativa. Existe una cruz en el intradós del arco, así como grafitis en la base. Los paños están enjarrados con cal. Los vehículos continúan pasando, aunque ya sin la frecuencia anterior. También puede citarse el puente de Canintla en San Bartolo Tutotepec, entre muchos otros. En varias ocasiones, los puentes están totalmente inmersos en el crecimiento urbano de las poblaciones. Presento aquí algunos ejemplos. En Zacualtipán, el Puente Viejo, en la avenida 5 de Mayo, con 2 arcos con una barda abaulada. Presenta la clásica forma de diamante en la base de la planta para ofrecer menos resistencia al empuje de la corriente. Y en Tepeji del Río, con varios puentes históricos como este, inserto en el camino real del tramo de Santiago Tlautla a la hacienda de La Cañada,
también un elemento patrimonial distinguido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las mejoras materiales incluyeron las fuentes públicas como motivo de ornato, con su correspondiente connotación simbólica. La de Zempoala, por ejemplo, en la plaza a un costado del convento, era abastecida por un ramal del acueducto de acuerdo al plano proveniente de las relaciones geográficas de 1580. Real del Monte posee otra fuente donde convive la legendaria Leda con tortugas. Parte de la historia del humanismo renacentista llega, por supuesto, hasta la paz porfirista. Para Actopan hay algunas fuentes, como esta de planta hexagonal en la esquina de las calles de Escobedo y Bravo, en el centro histórico. Según el catálogo de construcciones religiosas, se abastecía con el agua de la huerta del convento. Está construida con mampostería, formando un paramento posterior más alto que el frente, en donde se practicó una abertura donde se vertía el agua. La fuente ha sido remodelada varias veces, una de ellas en 1858. La fuente de la población de El Chico fue fundida en fierro en 1886. El monumento a Hidalgo en la Plaza Constitución de la ciudad capital incluye la representación de indígenas con una escopeta en una mano y en la otra un jarrón que vierte el agua a la fuente. Otros monumentos, como el conjunto escultórico de Tepatepec del constructor F. Polo, cumplía también con un mensaje ideológico. La placa que contiene relata, cito: Campesino, no olvides que el agua es tu vida, no abandones el beneficio que te hizo el ciudadano general Lázaro Cárdenas. Costeado por la Cooperativa Colectiva de Campesinos, 1938. Y ya propiamente también como otro legado de la materialización de la Revolución Mexicana, se levantó un conjunto escultórico en la glorieta de Revolución y Avenida Juárez, en Pachuca, por el connotado arquitecto Vicente Mendiola y el escultor Carlos Bracho en 1954. Si solo debiéramos señalar una bondad del estudio de la historia, destacaríamos su cualidad de enseñarnos lecciones útiles para una mejor comprensión entre el género humano, ahora tan amenazado por diversos odios y rencores. Extraigamos esos significados positivos en términos de solidaridad y diálogos sinceros entre la humanidad, y más en una época tan conflictiva como la que estamos viviendo. En el viejo puente de Aila, en Santiago Tulantepec, una placa con una larga leyenda culmina de la siguiente manera, cito: El goce de estos bienes te asegura, los siglos volarán de ciento en ciento, mas su memoria no caerá en olvido, ni en la presente edad, ni en la, y esta última palabra estaba ya borrada para 1991. Esta desaparición de esta palabra futura parecería una certera premonición, pero esperamos que esto
nos suceda con el patrimonio hidráulico relatado en esta plática para el porvenir. Muchas gracias por su atención.